atención porque el mundo está cambiando. Eso no hay duda. Se está modificando el paradigma socioeconómico en todos los sentidos. Y el mundo está cambiando. Vamos a ver cuánto se sostiene una vez que, si Dios quiere, pase toda esta desgracia que nos está pasando, si se mantienen estos cambios de hábitos que hemos tenido y, por sobre todas las cosas, la política, que sigue siendo uno de los escenarios más importantes en el cual muchos están teniendo actividades. Como vos sabés, en la Organización de Estados Americanos debería ser un instrumento de reunión para objetivos comunes, ¿no? Es decir, a ver, hoy que tenemos como prioridad pandemia, coronavirus. Bueno, pareciera que no está pasando eso y eso nos tiene muy preocupados, porque me imagino yo que un organismo que tiene además un enorme presupuesto que pagan los países para sostenerlo y se pagan sueldos enormes, debería estar trabajando, no está haciendo nada. Entonces, a ver, vamos a hablar con el embajador argentino ante este organismo, que es Carlos Raimundi, para saber qué pasa, porque en definitiva debería darnos respuesta. Ha tenido novedades en las últimas horas, por lo que estuvimos charlando hace minutos nada más, y queremos compartirlo con vos en este momento para saber qué pasa con esta organización que debería estar funcionando coordinadamente en políticas estratégicas para combatir el virus. No lo está haciendo, pero también para leer el nombre de mucha militancia política desde hace muchos años, también para preguntarle, ¿no?, cómo nos ve, cómo ve al presidente, las medidas que está tomando. Así que te invito, dale, vamos a compartir juntos estos minutos que tuvimos con el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi. Carlos Raimundi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Claudio Santamaría, aquí desde Argentinísima Satelital, Canal Federal por sobre todas las cosas. Gracias por estos minutos. Al contrario. Gracias, es un gusto, Claudio. Bueno, primero vamos en términos generales y después nos venimos un poco a nuestra querida República. A ver, un primer pensamiento sobre la actitud de la Organización de Estados Americanos frente a esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo lo ve, Carlos? Bueno, sinceramente hasta ahora no he tenido ninguna noticia de que la Organización de Estados Americanos haya tomado alguna carta en el asunto. Claro. Me parece que ha tenido mucha presencia en algunos temas vinculados con golpes de Estado y el caso de Bolivia, ¿no? Pero cuando hay que realmente poner en funcionamiento al sistema interamericano, no lo hace, está ausente. Y al contrario, al sistema interamericano, tal cual lo concibe la OEA, le falta un país muy importante, que es Cuba. Y la verdad que Cuba está dando cuenta de una solidaridad, de una generosidad, de un aporte de su sistema de salud, de sus retrovirales, como el interferón, y de la presencia de sus médicos en todo el mundo prácticamente, y ha roto el bloqueo. Es decir, de hecho, cuando Italia, un país capitalista, occidental, liberal, recibe una delegación importantísima de médicos cubanos, está dando cuenta de que Cuba no está bloqueada y la OEA la mantiene bloqueada, ¿no? Claro. Van a poner la excusa de que son médicos que se quieren escapar porque viven muy mal en su país. Y lo primero que hacen cuando llegan a Italia es desplegar una bandera gigantesca de Cuba mostrando el orgullo de ser cubanos. Así que, la verdad, yo sinceramente estoy sorprendido para mal, digamos, de la ausencia que ha tenido un organismo que podría ser tan importante como la OEA en un caso como este, ¿no? Y a eso... agregarte, Claudio, si me permitís, yo te agrego lo siguiente. Cuando tuvimos toda la experiencia de los gobiernos populares en la región, construimos UNASUR. Lamentablemente después, por distintas razones, cambió el mapa político y eso quedó interrumpido. Si eso no se hubiera interrumpido,
hoy los países sudamericanos estaríamos produciendo en escala barbijos, desinfectantes, respiradores, y lo haríamos para toda la región y lo haríamos a un precio, justamente por la escala, a un precio completamente distinto que los precios del mercado. Así que cuando un sistema de integración podría actuar de manera regional frente a un episodio como el que estamos viviendo. Y por lo visto va a mantener esa actitud, esa política, ratificándolo Almagro, ¿no? Al frente de esta... Ya lo hizo. Hace una semana quedó ratificado, lo cual da cuenta de que tenemos en la región un mapa político difícil, ¿no? Difícil. Y lo estamos viendo en cómo reaccionan algunos países de la región frente a esta pandemia. También lo que en tiempos de crisis, donde el Papa recién acaba de decir, de esto salimos todos juntos o nos hundimos, se sigue haciendo todavía más presión sobre Venezuela, poniendo una recompensa por narcotraficante a Maduro. Es muy insensato eso. Sí, sí. Mira, yo te digo una cosa, yo hice una primera lectura de todo esto y hay una especie de diferencia, podríamos decir, ideológica. A mí me parece que es más profunda que ideológica, porque no es ideológico partidaria, sino que es ideológico en términos de una concepción de la vida, ¿no? Que es una salida individualista, una salida insolidaria, liberal, sin Estado, o una salida desde lo público, desde lo solidario, ¿no? Cuando yo hablo del Estado, no estoy hablando del Estado donde puede haber un funcionario incompetente, antipático, que atiende mal a la gente, o inclusive un funcionario corrupto, también de hecho lo hay. No estoy hablando de eso, yo me refiero al Estado como concepto, es decir, para organizar cualquier convivencia colectiva hace falta que alguien, por ejemplo, tienda las redes del agua potable, le marque el sentido a las calles, haga el interconectado del servicio eléctrico. Eso solamente lo puede hacer quien se ocupa de administrar los bienes universales, los bienes públicos. Ese es el Estado al que yo me refiero. Ahora, hay un tercer punto que ya no entra en las otras dos, que es la estructura psicológica y hasta me animo a decir psicopática de algunos líderes. Ahí ya no entra tanto la ideología, ahí ya es una cuestión, ¿cómo te podría decir?, donde tendría que entrar la psiquiatría, no la ideología, ¿no? No quiero ahondar más, creo que se me entiende perfectamente a quién me estoy refiriendo. No quiero andar más porque al ser yo designado para cumplir una función de representar a mi país institucionalmente, no puedo ofender, no puedo hacer ningún comentario que implique una ofensa para otro Estado, ¿no? Entonces, por protocolo, tengo que tratar de mantenerme. Pero quienes están escuchando saben perfectamente que hay líderes de nuestra región, hay presidentes de nuestra región que lamentablemente no están a la altura de las circunstancias. Paso por alto entonces la pregunta sobre Bolsonaro. Lo paso por alto. Lo nombraste vos. Ahí está. Bueno, lo traigo, Carlos, aquí a la República Argentina. ¿Cómo está viendo al presidente y a la oposición en este punto de trabajo frente a la pandemia? Mira, primero quiero hacerme una autocrítica. Yo no vi sonreírme recién, porque la situación en el país vecino, en el país más grande de América del Sur, es muy grave. Y tendríamos que ponernos en el lugar de esos habitantes que no tienen conducción, ¿no? Y que tal es así que no tienen conducción política, que hay 25 de los 27 estados cuyos gobernadores ya no obedecen o no responden a ninguna iniciativa del gobierno federal, sino que trabajan con autonomía. El ejército trabaja con autonomía. El vicepresidente trabaja con autonomía. Entonces, la verdad que hay una situación muy difícil para la población, más allá de la crisis institucional que pueda tener. Hay que ponerse en el lugar de un pueblo que no tiene conducción. Y ahí es donde comparo y me siento orgulloso de nuestro presidente.
Vos sabés, Claudio, que yo tuve muchas diferencias en el lugar donde nos ubicábamos políticamente en los últimos años del kirchnerismo y en los primeros años del macrismo, con quien hoy es nuestro presidente. Pero creo que hemos aprendido la lección. Creo que el reencuentro de Alberto con Cristina es profundo, es sincero. Creo que la Argentina le puede transmitir un mensaje desde ninguna soberbia, no desde la soberbia, sino desde nuestra experiencia, desde nuestro aprendizaje, de que nosotros supimos combinar la movilización callejera que tuvimos en los 4 años de macrismo. Llenamos las calles por la educación pública, contra el 2x1 de la Corte que permitía la libertad de los genocidas, por el salario, por muchas cosas, llenamos las calles. Pero además de llenar las calles, logramos construir una síntesis política que nos permitiera disputar al Estado. Y hoy tenemos en la conducción del Estado un presidente que se hace cargo, que es creíble, que es humilde en atender, en absorber las opiniones de los expertos, en captar las experiencias de otros países y tomar medidas. Y la verdad, eso me pone muy feliz como integrante del pueblo argentino y muy orgulloso, además de un presidente que ha sabido sobreponerse a cualquier grieta. Así que la verdad que eso me parece que nos pone a los argentinos en una posición de poder transmitir un mensaje de seriedad, de responsabilidad a la región y al mundo. ¿Cuál sería su idea después que Dios quiera todo esto pase? ¿Cambia el paradigma geopolítico? ¿Cambia la concepción o la percepción que tenía la gente del Estado? Porque ahora todo el mundo pide Estado, ¿no? Algo que antes era ser comunista, literalmente. ¿Cree que esto va a ser una lección o nos vamos a olvidar rápidamente? Bueno, primero una cuestión conceptual. Yo creo mucho, porque si no daría la impresión de que quienes sostenemos una idea distinta es que no queremos la libertad, ¿no? Quienes sostenemos el valor de la igualdad no queremos la libertad. No, no es así. El tema es que tenemos que ser lo más iguales posible en todo lo que los seres humanos debemos ser iguales, que es en nuestras posibilidades, en nuestra educación, en nuestra vivienda, en recibir un servicio de salud digno, en tener derecho a consumir, derecho a estar integrados a una sociedad. ¿Para qué? Para que a partir de esa plataforma de igualdad, cada uno pueda desempeñar su libertad y sus particularidades y tener el gusto que quiera tener por lo que sea, elegir la profesión que quiera, elegir la orientación sexual, el color de ropa. Es decir, al contrario, yo creo que cuanto más igualdad haya en lo fundamental, más posibilidades vamos a tener de desplegar nuestra libertad. Así que yo estoy lejos de cualquier pretensión de uniformidad del ser humano, de la raza humana. Eso en lo conceptual. En lo que se refiere a la actualidad del mundo, sí, yo creo que hoy hay un campo más propicio para repensar algunas cosas, para repensar que la pura concentración de la ganancia frenética, irracional, desmesurada, no consigue nada por sí mismo. Y aplicando eso a la Argentina particularmente, yo también creo que podemos dar un mensaje de reconstrucción de una sociedad desde un nuevo paradigma, porque hoy creo que nadie está mirando cuándo es el próximo vencimiento que tiene la deuda argentina con un fondo de inversión. Nadie está mirando la tasa de riesgo país. Nos estamos tratando de cuidar entre nosotros. Entonces creo que la Argentina se va a reconstituir después de esto, por ejemplo, desde una aceptación mucho más masiva a que tenemos que construir un sistema único y universal de salud, que la salud es un bien público, no es un bien de mercado, es un derecho humano, y que no puede ser que haya un tomógrafo que esté muy poco usado, porque lo usa nada más que una élite que puede pagar una cuota muy alta de una prepaga,
y del otro lado un tomógrafo que como lo usa mucha gente se descompone y entonces hay que esperar meses y hacer colas para poder usar. No, el sistema de salud tiene que englobarnos a todo y lo mismo tiene que pasar con la educación, con la vivienda, y ese es un mensaje que una Argentina seria, bien parada, bien plantada, le puede dar a todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿qué cambio de chip tendría que hacer el mercado para entender que sin consumidores o con consumidores que se van enfermando y muriendo, desaparece también como mercado? ¿Qué habría que hacer en términos económicos, en términos generales, en una vez que pase todo esto? Es que yo creo que la economía es el resultado de una cultura, de algo, de una escala de valores que predomina en las sociedades. Por eso no creo yo que el mercado haga un cambio de chip espontáneamente. No, Puede haber algún líder, inclusive, vamos a suponer que el presidente de Francia, que viene, Emmanuel Macron, que viene no solamente de una ideología, sino él mismo de representar un dispositivo de poder muy liberal, realmente esté convencido de que él tiene que hacer un cambio en su escala de valores. Puede ser que él. Ahora, después hay toda una potencia del capital mundial, del capital transnacional, que ni siquiera le va a permitir a los líderes que lleven adelante ese cambio, porque si un líder cambia de pensamiento y quiere disciplinar al capital, el capital va a tratar de sacar a ese líder del medio. Entonces no hago una lectura romántica del capital. Yo creo más en que los que tenemos que hacer el cambio, los que tenemos que estar más fuertes para que no nos intoxiquen los mensajes porque nosotros terminamos a veces como sociedades apoyando modelos, votando candidatos que son nuestros propios verdugos. Bueno, claro. eso se pudo lograr a través de un nivel de intoxicación muy grande de las grandes cadenas de medios. Y entonces ahí es donde yo creo que nuestros pueblos tenemos que estar más fuertes, que esto nos tiene que servir para fortalecer nuestros lazos de unión y a partir de ahí estar más fuertes para no dejar pasar esos niveles de intoxicación y poderle dar una pelea a ese capital que ahora reclama Estado, pero cuando vuelva toda la normalidad va a reclamar el retiro del Estado. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ser fuertes y no permitir ese retiro del Estado, porque el retiro del Estado es el retiro de lo público, es el retiro de la solidaridad. Esto es lo que yo creo que tenemos que tratar de cambiar en el pensamiento de nuestros pueblos, ¿no? Ha sido muy amable, Carlos Raimundi. Bueno, un abrazo y nos vemos próximamente. Hasta luego, muchas gracias. Yo soy el agradecido.